Buenos días, compañeros y compañeras, profesor. Soy la estudiante Ariana Lara del segundo año de gestión A y el tema a exponer hoy es la meiosis paso a paso. La meiosis fue descrita y descubierta por primera vez en 1876 por el conocido biólogo alemán Oskar Herwig. Esta se dio estudiando los huevos del erizo marino. La palabra meiosis significa disminución. La meiosis es un proceso de división celular que a través del cual a partir de una célula diploide se producen 4 células haploides. Por lo tanto, la meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y de la variabilidad genética dentro de las poblaciones y en consecuencia es también de la capacidad de las especies para evolucionar. ¿Cuál es su función? La meiosis cumple la función de producir gametos o células haploides, que estas quieren decir espermatozoides u óvulos, que no pueden vivir independientemente. Un espermatozoide se fusiona con un óvulo para producir una célula diploide. El óvulo fertilizado o cigoto, que mediante divisiones celulares mitóticas da origen a un nuevo organismo multicelular. Compañeros, compañeras, profesor presente, yo les voy a hablar de cómo ocurre la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular. Este se produce en las gónadas para la producción de gametos. Este proceso de división celular es cuando una célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas teniendo la capacidad de generar 4 células haploides. Una célula diploide tiene 4 cromosomas, pero en realidad su información cabe en 2 cromosomas. Los cromosomas homólogos son las copias paternas y maternas del padre y de la madre. Estos se unen formando tétradas de 4 cromoátidas o divalentes de 2 cromosomas homólogos que se han unido. Cuando estos dos intercambian su formación, se consigue la variabilidad genética. Luego de esto, los microtúbulos se unen a los divalentes y los lleva al ecuador de la célula. Se rompen y luego de que se rompen se lleva un cromosoma homólogo a cada divalente del polo opuesto. Y así es, cuando se separan tenemos un cromosoma de 1, un cromosoma de 2 y así se forma la haploide y es la reducción cromosómica. Gracias. Hola, soy la estudiante Ariana Loor de segundo año de gestión A y hoy día les hablaré sobre la célula diploide. ¿Qué es la célula diploide? Las células diploides son las células que tienen un número doble de cromosomas, a diferencia de los gametos, es decir, poseen 2 series de cromosomas. Las células diploides tienen 2 copias homólogas de cada cromosoma, heredado de la madre y el padre. Todos los mamíferos son organismos de este tipo, con la excepción de algunas especies. Hay 46 cromosomas en la célula diploide humana. Las células diploides están indicadas por 2 N. El número diploide. El número diploide de una célula es el número de cromosomas en el núcleo de la célula. Este número se abrevia comúnmente como 2N, donde N representa la cantidad de cromosomas. Para los humanos, esta ecuación sería 2N es igual a 46 cromosomas. Los humanos tienen 2 juegos de 23 cromosomas, que en total sería de 46 cromosomas. Aquí podemos ver los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. ¿Qué son los cromosomas autosómicos? Son cromosomas no sexuales, que serían de 22 series de 2. Y los cromosomas sexuales sería de un conjunto de 2. La reproducción de las células diploides. Las células diploides se reproducen por el proceso de la mitosis. Y en la mitosis, una célula hace una copia idéntica de sí misma, permitiendo que su ADN se replique y distribuya por igual entre 2 células hijas. Los tipos de células diploides. Están las células poliploides y las células aneuploides.
Las células poliploides, que es una célula que tiene un conjunto adicionales de cromosomas, y las células aneuploides tiene una cantidad anormal de cromosomas. Por último, tenemos los ciclos de vida diploides. La mayoría de los tejidos vegetales y animales consta de células diploides. En los animales multicelulares, los organismos son típicamente diploides durante todo su ciclo de vida. Buenos días, mi nombre es Dayana Miranda, soy del curso de segundo bachillerato Gestión A. Le voy a hablar sobre los cromosomas homólogos. Dentro de una célula eucariota encontramos un núcleo celular. Tiene una membrana nuclear, un espacio interno, nucleoplasma y un nucleolo. Dentro del nucleoplasma encontramos unos hilillos o filamentos con material llamado cromatina. La cromatina está formada por ADN más las proteínas histona. La célula, cuando se comienza a dividir, las cromatinas desaparecen y comienzan a formarse los cromosomas. Para entender mejor esta parte, vamos a ver el siguiente video. Encontramos 46 cromosomas, 23 heredamos del padre y 23 heredamos de la madre. En la parte izquierda encontramos del padre y en la parte derecha encontramos de la madre. En total son 22 cromosomas homólogos y solo un par sexual que completa con las 23 cromosomas. En la teoría cromosómica de la herencia de los genes y sus anhelos, encontramos cromosomas. Si cogemos un cromosoma paterno y un cromosoma materno, vamos a encontrar en sus genes un anhelo A mayúscula en la parte de paterno. En cambio, en el materno encontramos una A minúscula. En la parte paterno encontramos una B minúscula. Y en la parte de materno encontramos una B mayúscula. Pero en esto comparten sus mismos genes y alelos una D mayúscula. Estos tienen un nombre al formarse. En el A se unen tanto como paterno y materno, que en la A se unen con un solo nombre, que es erotocigoto. Unimos la parte de la B, es un heterocigoto, pero cuando unimos la D de ambos se hace un nombre de homocigoto. Un ejemplo más claro, donde podemos darnos cuenta que dos genes heterocigotos hacen un alelo distinto, pero un gene homocigoto sale dos alelos iguales. Otro ejemplo que podemos darnos cuenta es un gel de color de ojos. El alelo 1 corresponde al color de ojos claros y al alelo 2 el color de ojos oscuros. Y eso es todo, muchas gracias. Hola, yo soy Carla García y les voy a hablar sobre los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras celulares formadas por polímeros proteicos que miden aproximadamente 25 nanómetros de diámetro exterior y 12 nanómetros de diámetro interior. Ahora vamos a ver sus funciones. Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares, que son los siguientes.
desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de organulos, transporte intracelular de sustancias, así como la división celular de la mitosis y meiosis, y que junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios forman el citoesqueleto. Además, constituye la estructura interna de los cilios y los flagelos. Su disposición suele encontrarse en la periferia nuclear, ya que es ahí donde encontramos el centrosoma, que es el organulo que organiza y controla el crecimiento y acortamiento de los microtúbulos. Los microtúbulos están representados por fibras verdes, que inician en el centrosoma cerca del núcleo y se alargan a la periferia celular, que está representada de color rojo. ¿Cuál es su estructura molecular? Primero debemos saber que está formado por límeros de tubulina, que se dividen en alfa-tubulina y beta-tubulina. Estos empiezan a polimerizarse formando un filamento llamado protofilamento. Estos también se polimerizan formando la estructura final del microtúbulo, que en su periferia consta de 13 monómeros de tubulina, que tiene una polaridad de negativa y positiva, que no hace referencia a su carga eléctrica, sino a la que crece. Profesor Antonio, compañeros presentes, el día de hoy les voy a hablar sobre las células haploides. Pues bueno, las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas o la mitad del número normal de cromosomas que en el de las células diploides. Cabe recalcar que a las células haploides se las identifica mediante la letra N y a las células diploides se las identifica por el 2N. Ahora, cuando los gametos se unen durante la fecundación, el huevo fecundado contiene un número normal de cromosomas, es decir, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Ahora, las células haploides no se dividen ni por medio de mitosis ni meiosis. Estas se originan a partir de las células diploides mediante la meiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que las células diploides se originan mediante la meiosis y en esta fase es donde aparecen las células haploides. Ahora, ¿qué ocurre en la fase haploide? Pues bueno, esta es la fase en la que los núcleos tienen una cantidad n de cromosomas y esta se las llama haploide. Pero si la cantidad es 2n, tenemos una fase diploide. Ahora, los hitos que delimitan las fases nucleares en un organismo son la singamia. ¿Qué son la singamia? Es la unión de los gametos por la fecundación. Ahora, ¿cuál es la razón de que los gametos deben ser haploides? Pues bueno, los gametos no son nada más ni nada menos que células sexuales y por lo tanto los que determinan el sexo en sí. Asimismo, son haploides, es decir, tienen la misma carga de cromosomas, porque al juntarse los gametos sexuales, es decir, el masculino y el femenino, dan lugar a la cantidad completa de cromosomas. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre lo que son las fases de la meiosis. Para empezar, la meiosis se divide en dos fases, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis es un proceso de división celular, en la cual una célula experimenta dos separaciones continuas, la cual da lugar a 4 células, las cuales tienen la mitad de cromosomas o información genética que la célula original. Para empezar, la meiosis es lo mismo que la mitosis, o sea, llevan el mismo proceso. Esto sería algo parecido al proceso que sigue. Tendremos la célula madre, luego tendríamos la división y luego la otra división. Se dividen dos veces seguidas. Y estos cromosomas tendrían la mitad que la célula madre, es decir, 23 cromosomas. La profase 1. ¿Qué es lo que pasa en la profase 1? En la profase 1 es cuando el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas. Estos cromosomas, lo que pasa con ellos es que se mezclan, se combinan y dan lugar a un proceso que se llama la recombinación. Luego de esto, los centriolos se ubican en los extremos de las células y estos de aquí comienzan a sacar pequeñas fibras llamadas microtúbulos. Esto de aquí lo que hace es que la membrana nuclear se vaya desintegrando y que los cromosomas tengan paso libre hacia
lo que es el citoplasma. Aquí podemos ver un poco de lo que es el proceso en donde les acabo de hablar, donde se combinan los cromosomas y así quedaría la célula después de que el citoplasma cubriera los cromosomas. En la metafase 1, los cromosomas se unen a los microtúbulos y estas de aquí se quedan posicionadas en lo que es la mitad de la célula. Esto es una representación chafa de cómo sería este proceso. En la anafase 1, los cromosomas se dividen en dos cromátidas y estos de aquí van acercándose poco a poco a lo que son los centriolos. En la telofase 1, lo que pasa es que las cromátidas alcanzan a los centriolos. Esto de aquí hace que se forme la membrana nuclear y se formen dos núcleos. Luego de esto, lo que pasa es que el citoplasma se vaya estirando poco a poco hasta partirse y formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre original. Y a esto de aquí se lo conoce como la célula diploide. Aquí podemos ver una representación aún más chafa que las anteriores de cómo es este proceso. Y listo. Para llegar a la segunda fase, que sería la meiosis 2. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, pero hay que tener un par de cosas en cuenta. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que estas dos células, al llegar a la profase, no hacen lo que es la división celular. No existe división celular. Esto lo que hace es que al llegar a la telofase, las cuatro células que vamos a tener van a tener la mitad de material genético que la célula madre. Es decir, que van a ser una célula haploide. ¿Por qué una célula haploide? Porque no tienen el material genético completo, lo tienen por la mitad, es decir, 23 cromosomas. Y la célula madre vendría a tener los 48 cromosomas que se necesitan. Estos cuatro de aquí vendrían a tener 23. Bueno, pues ya para terminar, estas células haploides en nosotros vendrían a ser los espermatozoides y el óvulo. Vendrían a ser el espermatozoide y el óvulo que al momento de hacer la fecundación, estos de aquí compartirían lo que es la información genética, los 23 cromosomas que tiene cada uno, compartirían esa información genética haciendo que se convierta en una célula diploide con 46 cromosomas, que son los cromosomas necesarios para que este proceso se lleve a cabo. Y entonces así es como se lleva a cabo el proceso de la meiosis, paso por paso, pasando por la meiosis 1 y todos los subtemas que lleva y llegando a la meiosis 2, haciendo que a esto último se forme una célula diploide con los 46 cromosomas, que ahí es de donde nosotros salimos.